Capítulo 1. Llegada a la ciudad de los murales. El autobús se detuvo con un suspiro mecánico frente a la terminal de Guadalajara. Sofía Herrera apretó su mochila contra el pecho, sintiendo el peso de sus pinceles y acuarelas moviéndose en su interior. A través de la ventana empañada, la ciudad se extendía como un lienzo gigante esperando ser pintado, sus edificios coloniales mezclándose con la modernidad urbana bajo el cielo tapatío. Sus dedos trazaron nerviosamente las palabras en lenguaje de señas que nadie vería. Nuevo comienzo. Había dejado atrás Puebla, donde cada esquina le recordaba la galería que había perdido, donde cada rostro conocido le devolvía la mirada de lástima que tanto detestaba. Aquí, en esta ciudad que palpitaba con vida propia, podría reinventarse. La pensión que había encontrado online estaba en el centro histórico, a pocas cuadras del Instituto Cultural Cabañas. Mientras caminaba por las calles empedradas, arrastrando su maleta, Sofía observaba los detalles que solo un artista nota: las sombras que se alargaban entre los edificios, los colores que se reflejaban en los charcos de la lluvia matutina, las texturas de las paredes que parecían guardar secretos. ¿Eres la chica sorda?, le preguntó doña Carmen, la dueña de la pensión, moviendo exageradamente los labios. Sofía asintió, acostumbrada a ser reducida a su condición. La mujer mayor, de rostro amable pero ojos cansados, le hizo gestos exagerados señalando hacia las escaleras. El cuarto era pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un patio interior donde colgaban tendederos multicolores. Sofía dejó caer su mochila y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver un fragmento de mural en la pared del edificio contiguo, una mano gigante que sostenía una paleta de pintor, pero algo los colores le resultaba extraño, como si hubieran sido aplicados de noche, con una urgencia que transparentaba el miedo. Esa noche, mientras organizaba sus materiales sobre la pequeña mesa de madera, Sofía sintió una vibración rítmica. No era sonido, sino el eco que su cuerpo captaba de alguna actividad en el exterior. Se asomó a la ventana y vio una silueta moviéndose ágilmente por la pared del edificio de enfrente. Una figura encapuchada pintaba con movimientos precisos, como si cada trazo fuera una palabra en un idioma secreto. El grafitero se detuvo un momento, y aunque la distancia y la oscuridad no le permitían ver su rostro, Sofía sintió que la miraba directamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido, pero en la pared quedaba un nuevo mensaje: un corazón atravesado por una flecha, pero pintado con tal intensidad que parecía sangrar. Al día siguiente, Sofía salió temprano a explorar la ciudad. Cada mural que encontraba le contaba una historia diferente: la lucha de los trabajadores, la resistencia indígena, la esperanza de los jóvenes. Pero había algo más, una firma que se repetía en lugares inesperados, eco escrito en letras que parecían vibrar con vida propia. En la Plaza de la Liberación, se sentó en una banca para dibujar la catedral. Sus manos se movían con fluidez sobre el papel, capturando no solo las formas sino las emociones que el edificio le transmitía. Estaba tan concentrada que no notó la presencia de alguien hasta que una sombra se proyectó sobre su cuaderno. Levantó la vista y vio a un hombre de mediana edad, cabello canoso y ojos penetrantes, que la observaba con curiosidad. Vestía un traje arrugado y tenía manchas de pintura en los dedos. Le habló, pero Sofía señaló sus oídos y negó con la cabeza. El hombre sonrió comprensivamente y sacó un teléfono, escribiendo: «Soy Rafael Mendoza, director del Centro Cultural. Tu dibujo es extraordinario. Eres nueva en la ciudad». Sofía escribió en su cuaderno: «Sí, soy Sofía Herrera. Soy artista». «Perfecto. Mañana tenemos una exposición sobre arte urbano. ¿Te gustaría participar? Buscamos perspectivas frescas». Sofía asintió entusiasmada. Era la oportunidad que había estado esperando. Pero mientras regresaba a la pensión, no podía dejar de pensar en la figura nocturna, en esa firma misteriosa que aparecía por toda la ciudad como un grito silencioso. Esa noche, esperó despierta junto a la ventana. A las 3 de la madrugada, la silueta apareció nuevamente. Esta vez, Sofía estaba preparada. Tomó una linterna y la encendió 2 veces, como un saludo. La figura se detuvo. Por un momento que pareció eterno, se miraron a través de la distancia y la oscuridad. Entonces, el grafitero hizo algo inesperado. Pintó una flor que se abría en cámara lenta, pétalo por pétalo, como si le estuviera hablando en el único idioma que ambos entendían completamente. Capítulo 2. El lenguaje de las paredes. El amanecer llegó con el ruido de la ciudad que Sofía no podía escuchar, pero sí sentir en la vibración de las ventanas.
Se había quedado dormida junto a la ventana, con el cuaderno abierto sobre sus piernas, donde había intentado dibujar la flor que el misterioso grafitero había pintado para ella. Sus trazos no lograban capturar la magia de aquellos pétalos que parecían cobrar vida en la oscuridad. Se dirigió al centro cultural con una mezcla de nerviosismo y expectación. Rafael Mendoza la recibió con una sonrisa cálida y le presentó a otros artistas locales. Entre ellos estaba Miranda Vázquez, una mujer de 30 y tantos años con el cabello teñido de morado y una actitud que irradiaba confianza. «Así que eres la nueva artista», escribió Miranda en su teléfono. «Rafael nos contó de tu talento. Esperamos ver qué nos traes». Sofía mostró algunos de sus bocetos, incluyendo el dibujo de la flor nocturna. Miranda la examinó con atención, frunciendo el ceño. «Esta técnica, ¿dónde la has visto antes?», escribió. «En la pared de enfrente de mi pensión. Alguien la pintó anoche». Miranda y Rafael intercambiaron miradas significativas. «¿Viste quién era?», preguntó Rafael. Sofía negó con la cabeza. «Solo una silueta. Pero firma como Eco. El silencio incómodo que siguió le hizo entender que había tocado un tema delicado. Miranda se acercó y escribió: «Eco es complicado. Hace arte increíble, pero las autoridades lo buscan. Algunos dicen que sus murales contienen mensajes contra el gobierno local». «¿Es peligroso?», escribió Sofía. «Depende de cómo lo veas», respondió Rafael. «Para algunos, es un vándalo. Para otros, es la voz de quienes no pueden hablar». Esa tarde, Sofía recorrió las calles siguiendo los rastros de Eco. Sus obras estaban por toda la ciudad, en callejones olvidados, en paredes de fábricas abandonadas, en puentes peatonales. Cada mural parecía contar parte de una historia más grande, como capítulos de un libro escrito en las paredes. En el barrio de Analco, encontró uno particularmente impactante: un niño de la calle con los ojos vendados, pero de cuyas manos brotaban mariposas multicolores. Debajo, una frase en español e inglés: «La esperanza no necesita traducción». Mientras lo dibujaba, sintió una presencia. Un adolescente de unos 17 años, delgado y con ojos inquietos, se acercó con cautela. Tenía manchas de pintura en los dedos y una mochila que parecía contener latas de aerosol. «¿Lo conoces?», le preguntó, señalando el mural. Sofía escribió en su cuaderno: «Estoy tratando de entender su trabajo». El joven, que se presentó como David, escribió: «Yo le ayudo a veces. Soy su halcón. Vigilo mientras él pinta. Pero no puedo decirte quién es». «¿Por qué pinta de noche?». David dudó antes de responder: «Porque de día lo buscan». Hubo problemas. Su último mural grande fue borrado por la policía. Desde entonces, se esconde. Sofía sintió una conexión inmediata con esa historia. Ella también había tenido que esconderse, aunque por razones diferentes. Escribió: «¿Crees que accedería a conocerme?». «Tal vez. Pero tendrías que demostrar que no eres una amenaza». «¿Cómo?». David sonrió por primera vez. «Pintando. Esta noche, en el Puente de la Independencia. Si apareces ahí con tus materiales, él sabrá que hablas en serio». Esa noche, Sofía llegó al puente con su mochila llena de acuarelas y pinceles. El lugar estaba desierto, iluminado solo por las luces de la ciudad que se reflejaban en el río San Juan de Dios. Esperó durante una hora, comenzando a pensar que había sido una broma cruel. Entonces, como surgiendo de las sombras, apareció una figura encapuchada. Era más alto de lo que había imaginado, con movimientos seguros pero cautelosos. Llevaba una mochila llena de aerosoles y se acercó lentamente. Se quedaron mirándose por un momento. Sofía no podía ver su rostro bajo la capucha, pero algo en su postura le transmitía una vulnerabilidad que contrastaba con la fuerza de su arte. Él pintó la palabra «¿quién?» en la pared. Sofía tomó un pincel y escribió con acuarela: «Sofía. Artista. Sorda». El grafitero se detuvo, como si esas palabras hubieran cambiado algo fundamental. Lentamente, se quitó la capucha. Tenía alrededor de 25 años, piel morena, ojos oscuros intensos y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Pero lo que más impactó a Sofía fue la expresión de su rostro, una mezcla de dolor y determinación que reconocía en su propio reflejo. Miguel pintó en la pared, junto a su nombre verdadero.
Mudo por elección. Sofía sintió como el mundo se detenía. Por primera vez en años, había encontrado a alguien que entendía el peso del silencio, aunque fuera por razones diferentes. Pasaron el resto de la noche pintando juntos, creando un mural que combinaba sus técnicas, las acuarelas delicadas de Sofía y los aerosoles vibrantes de Miguel. Era como si hubieran estado esperando toda su vida para encontrar ese lenguaje común. Cuando amaneció, habían creado algo extraordinario. Un árbol cuyas raíces eran palabras en lenguaje de señas y cuyas hojas eran notas musicales que se convertían en pájaros. Era la representación perfecta de dos mundos silenciosos que se encontraban. Miguel escribió en la pared, mañana, mismo lugar. Sofía asintió, sabiendo que algo fundamental había cambiado en su vida. Mientras regresaba a la pensión, no podía dejar de pensar en los ojos de Miguel, en esa cicatriz que contaba una historia que aún no conocía. Pero no sabía que desde un auto estacionado en la distancia, alguien los había estado observando toda la noche, tomando fotografías que cambiarían todo. Capítulo 3. Secretos en la oscuridad. Los días siguientes se convirtieron en un ritual sagrado. Sofía pasaba las mañanas en el centro cultural, trabajando en sus obras para la exposición, pero sus pensamientos siempre regresaban a las noches. A Miguel. A la forma en que sus manos se movían creando arte como si fuera a respirar. Miranda había notado el cambio en ella. Pareces diferente, escribió una tarde mientras revisaban las piezas para la exposición. Más intensa. ¿Qué está pasando? Sofía dudó antes de responder. Creo que encontré mi inspiración. Tiene que ver con Eco. El rubor en las mejillas de Sofía fue respuesta suficiente. Miranda la tomó del brazo, llevándola a un rincón privado del centro. Sofía, necesita saber algo sobre Eco, sobre Miguel. La expresión de Miranda era grave. Hace 6 meses, pintó un mural en el edificio del ayuntamiento. Era sobre corrupción, sobre el dinero que se robaron del programa de vivienda popular. 2 días después, lo golpearon tan brutalmente que estuvo hospitalizado durante semanas. Las manos de Sofía temblaron mientras procesaba la información. ¿Quién? Oficialmente, fueron vándalos desconocidos. Pero todos sabemos que fue por orden del concejal Herrera. Sí, el mismo apellido que el tuyo, pero no creo que sea coincidencia. Desde entonces, Miguel no ha vuelto a hablar. Literalmente. ¿Quieres decir que no es mudo de nacimiento? Eligió el silencio después de que casi lo mataran por usar su voz. Esa noche, Sofía llegó al puente con un nudo en el estómago. Miguel ya estaba allí, preparando sus materiales con la precisión de un ritual. Cuando la vio, algo en su expresión cambió. Como si pudiera leer en sus ojos que sabía la verdad. Sofía escribió en la pared, Miranda me contó. Miguel se detuvo, sus manos temblando ligeramente. Por un momento, pareció que iba a huir. Pero entonces, con movimientos deliberados, comenzó a pintar. La historia se desarrolló en imágenes. Un joven que gritaba verdades desde las paredes, una turba que lo atacaba, un hospital donde despertó con la voz rota y el espíritu casi destruido. Y finalmente, la decisión consciente de nunca más usar palabras habladas. ¿Por qué sigues pintando?, escribió Sofía cuando terminó. Miguel pintó una imagen que la conmovió hasta las lágrimas, un corazón con grietas, pero de cuyas fisuras brotaban flores. Debajo escribió, porque el silencio también puede gritar. Esa noche pintaron juntos con una intensidad diferente. Era como si hubieran derribado una barrera invisible. Sofía le enseñó algunos signos básicos, y Miguel le mostró técnicas de aerosol que hacían que sus acuarelas cobraran vida de maneras que nunca había imaginado. Crearon un mural que contaba la historia de 2 personas que habían encontrado en el silencio una forma de hablar más fuerte que las palabras. Cuando terminaron, se quedaron mirándose bajo la luz de la luna. Miguel levantó su mano y trazó suavemente la mejilla de Sofía, como si fuera un lienzo delicado. Fue entonces cuando escucharon los pasos. 3 hombres emergieron de las sombras, con la arrogancia de quienes saben que tienen el poder de su lado. El del centro era corpulento, con un traje que había visto mejores días y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mira lo que tenemos aquí», dijo. Aunque Sofía no podía oír sus palabras, su lenguaje corporal era claro. El mudo artista y su nueva amiguita. Miguel se colocó instintivamente delante de Sofía, pero ella pudo ver el miedo en sus ojos. No era miedo por él, sino por ella.
El concejal Herrera no está contento con sus últimas obras de arte, continuó el hombre. Especialmente las que involucran a ciertas personas que deberían mantener un perfil bajo. Sofía sintió como la sangre se helaba en sus venas. Herrera. El mismo apellido que Miranda había mencionado. El mismo apellido que... ¿Sabías que tu nueva amiga es la sobrina del concejal?, preguntó el hombre, disfrutando del shock en el rostro de Miguel. Sofía Herrera, hija de Carmen Herrera, hermana de nuestro querido político. Miguel se volvió hacia Sofía, sus ojos llenos de dolor y traición. Ella negó desesperadamente con la cabeza, escribiendo en el aire, no sabía, no sabía. Claro que no sabía, se rió el hombre. Pero ahora que lo sabe, quizás pueda convencer a su novio artista de que deje de causar problemas. O tal vez prefiera que le recordemos cómo terminó la última vez. Los otros dos hombres se acercaron amenazadoramente. Miguel retrocedió, pero no para huir. Tomó una lata de aerosol y la sostuvo como un arma. Vamos, Miguel, dijo el hombre del traje. No queremos lastimar a la chica. Solo queremos que entiendas el mensaje. Fue entonces cuando Sofía hizo algo que cambió todo. Se interpuso entre Miguel y los agresores, y con movimientos claros y deliberados, comenzó a signar. Sus manos se movían con furia, traduciendo cada palabra de dolor y resistencia que había aprendido en sus años de silencio. Los hombres se detuvieron, confundidos. No entendían el lenguaje de señas, pero entendían la determinación en sus ojos. ¿Qué está haciendo?, preguntó uno de ellos. Está protegiéndolo, respondió el líder, con una sonrisa cruel. ¡Qué tierno! Pero entonces, algo inesperado sucedió. Otras siluetas comenzaron a emerger de las sombras. David, el joven que había conocido días antes, apareció con una cámara, grabando todo. Detrás de él, más personas, artistas, activistas, ciudadanos comunes que habían estado siguiendo el trabajo de Eco. Parece que tienen audiencia, dijo David, sin apartar la cámara. Y esto se está transmitiendo en vivo. El hombre del traje miró alrededor, calculando. Estaba superado en número, y la presencia de las cámaras cambiaba las reglas del juego. Esto no termina aquí, murmuró, señalando a Miguel. Recuerda lo que pasó la última vez que no escuchaste. Se alejaron, pero no antes de que el líder se acercara a Sofía. Y tú, pequeña Herrera, deberías elegir mejor tus amistades. La familia es más importante que el arte. Cuando se fueron, Sofía se volvió hacia Miguel, pero él ya estaba recogiendo sus materiales. Sus movimientos eran bruscos, llenos de dolor. Miguel, por favor, escribió en la pared. No sabía sobre mi tío. Mi familia y yo no hablamos. Pero Miguel no la miró. Escribió una sola palabra antes de desaparecer en la noche. Mentiras. Sofía se quedó sola en el puente, rodeada por las personas que habían venido a protegerlos, pero sintiéndose más aislada que nunca. El mural que habían creado juntos parecía burlarse de ella, un recordatorio de lo que había perdido antes de entenderlo completamente. David se acercó y escribió en su teléfono. Él necesita tiempo. Pero lo que hiciste esta noche fue valiente. Sofía miró hacia la dirección donde Miguel había desaparecido. Sabía que había perdido algo precioso, pero también sabía que no se rendiría. Había demasiado en juego, y por primera vez en su vida, tenía algo por lo que realmente valía la pena luchar. Sin embargo, lo que no sabía era que el concejal Herrera ya había sido informado sobre los eventos de la noche, y que sus planes para controlar a su sobrina rebelde apenas comenzaban. Capítulo 4. El peso de la sangre. La mañana llegó gris y pesada. Sofía no había dormido, las imágenes de la noche anterior reproduciéndose en su mente como un film roto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Miguel, la traición, el dolor, la forma en que había escrito mentiras como si fuera una sentencia. Llegó alguien preguntando por ti. Dice que es familia, le informó doña Carmen en la cocina de la pensión. Ernesto Herrera apareció en la puerta como una sombra elegante, con su traje impecable y su sonrisa política. Sofía, querida sobrina, dijo, extendiendo los brazos. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Sofía no se movió. Escribió en su cuaderno, ¿qué quieres? Vine a hablar contigo sobre tu nueva afición artística. No tengo nada que hablar contigo. Oh, pero creo que sí. Mi sobrina, la artista talentosa,
defendiendo a un terrorista urbano. No es un terrorista. Es un artista. Ernesto se rió sin humor. ¿Sabes lo que pinta tu artista? Mentiras sobre mi administración. Imágenes que incitan al odio. Vandalismos que cuestan miles de pesos limpiar. Pinta la verdad. La verdad. Los ojos de Ernesto se endurecieron. La verdad es que desde que llegaste, has estado causando problemas. Pero soy un hombre comprensivo. Familia es familia. Por eso vine con una propuesta. Escribió en su teléfono: escucho. Regresa a Puebla. Tengo contactos en galerías importantes. Puedo conseguirte exposiciones, compradores serios. Una carrera real, no estas payasadas nocturnas. ¿A cambio de qué? De que dejes de ver a Miguel Vázquez. De que te alejes de esos círculos que solo te traerán problemas. ¿Y si me niego? Ernesto sacó una carpeta de su maletín. Entonces tendremos que discutir sobre tu estatus migratorio en Guadalajara. Resulta que no has registrado tu residencia temporal. También está el asunto de los impuestos sobre las ventas de arte que no has declarado. Y luego está tu participación en actividades vandálicas. Me estás amenazando. Te estoy protegiendo. De ti misma. Sofía tomó la carpeta y la hojeó. Efectivamente, había formularios, documentos legales, fotografías de ella pintando. Era meticuloso, como siempre había sido. Tienes 48 horas para decidir, dijo Ernesto, levantándose. Después de eso, los documentos van a las autoridades correspondientes. Esa tarde, fue al Centro Cultural buscando a Miranda. Se ve terrible, escribió Miranda después de ver su expresión. ¿Qué pasó? Sofía le contó todo, el enfrentamiento de la noche anterior, la visita de su tío, las amenazas. Tu tío es más peligroso de lo que pensaba, escribió Miranda. Pero Miguel, él también está sufriendo. David vino esta mañana. Miguel no ha salido de su escondite. ¿Dónde está? En el edificio abandonado de la fábrica textil. Pero Sofía, no creo que quiera verte. Tengo que intentarlo. El edificio de la fábrica textil era un esqueleto industrial en las afueras de la ciudad. David la estaba esperando en la entrada. Está en el tercer piso, escribió en su teléfono. Pero ten cuidado. Está diferente. Sofía subió las escaleras metálicas. Encontró a Miguel en lo que había sido el taller principal, rodeado por docenas de latas de aerosol. Había estado pintando furiosamente en todas las paredes, creando un mural caótico que reflejaba su estado mental. Las imágenes se superponían, rostros que gritaban, manos que se alcanzaban, corazones que sangraban. Y en el centro, repetido una y otra vez, el rostro de Sofía, pero distorsionado. Miguel escribió en una pared limpia. Él se volvió, y Sofía se asustó por lo que vio. Sus ojos estaban inyectados en sangre, tenía las manos cortadas por trabajar sin guantes. ¿Qué quieres?, pintó bruscamente. Explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que eres la sobrina del hombre que casi me mata? ¿Que todo esto fue una setup? No fue así. No sabía nada sobre él hasta anoche. Miguel se rió amargamente y pintó. Claro. Qué conveniente. Miguel, por favor. Sofía se acercó, pero él retrocedió. Mi familia y yo no hablamos desde hace años. Vine aquí para escapar de ellos. ¿Por qué debería creerte? Sofía tomó un aerosol y comenzó a pintar su propia historia en la pared. Su infancia en una familia conservadora que no aceptaba su sordera. Los años de terapias para curarla. La galería que había perdido en Puebla por negarse a pintar lo que querían los compradores adinerados. Su escape a Guadalajara buscando libertad. Porque yo también huyo de él, escribió finalmente. Porque yo también he sido herida por su poder. Miguel leyó la historia pintada en la pared. Por primera vez, su expresión se suavizó ligeramente. Pero sigue siendo su familia, pintó. La familia no se elige. Pero sí se puede elegir no ser como ellos. Me dio un ultimátum, escribió Sofía. Tengo 48 horas para dejarte e irme de la ciudad, o enfrentará consecuencias legales. Miguel se acercó, leyendo las palabras con atención. ¿Qué vas a hacer?
Sofía lo miró a los ojos, viendo en ellos todo el dolor y la vulnerabilidad que había estado ocultando. Voy a quedarme. Voy a luchar. ¿Por qué? Apenas me conoces. Porque por primera vez en mi vida, encontré a alguien que habla mi idioma. Porque lo que creamos juntos es más importante que cualquier amenaza. Miguel se acercó más, hasta quedar a centímetros de ella. Con movimientos delicados, tomó su rostro entre sus manos manchadas de pintura. Si te quedas, pintó en la pared sin dejar de mirarla, las cosas se van a poner peligrosas. Ya lo están, respondió Sofía, cubriéndole las manos con las suyas. Pero no voy a huir. Por primera vez en días, Miguel sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Esa noche, trabajaron juntos creando un nuevo mural sobre las ruinas del anterior. Esta vez, no pintaron separados, sino como uno solo, sus manos guiándose mutuamente, creando algo que ninguno de los dos podría haber imaginado solo. Era la historia de dos personas que habían encontrado en el silencio una forma de resistir, de amar, de crear belleza en medio del caos. Pero mientras pintaban, ninguno de los dos sabía que Ernesto Herrera había puesto en marcha un plan que cambiaría todo, y que el tiempo que creían tener se estaba agotando más rápido de lo que imaginaban. Capítulo 5. La Galería de los Refugiados. La mañana del segundo día del ultimátum de Ernesto llegó con una noticia que cambió todo. Miranda irrumpió en la fábrica abandonada donde Sofía y Miguel habían pasado la noche trabajando. «Tenemos un problema», escribió en su teléfono. «El centro cultural fue cerrado esta mañana. Orden municipal. Dicen que es por violaciones de seguridad, pero todos sabemos la verdad». Sofía sintió cómo se le hundía el estómago. La exposición. Cancelada. Todas las obras confiscadas, para revisión. Incluyendo las tuyas. Miguel golpeó la pared con frustración. Ernesto estaba cerrando todos los espacios donde Sofía podría encontrar refugio. «Pero tengo una idea», continuó Miranda. «Hay un lugar que tu tío no puede tocar. El viejo Metrocine, en el barrio de Mexicalcingo. Está abandonado desde hace años, pero la dueña es Rosa Mendoza, la hermana de Rafael. Ella odia a los políticos más que nosotros». «¿Estás hablando de convertirlo en una galería underground?», preguntó David. «Exactamente. Una exposición que no puedan cancelar porque técnicamente no existe». «¿Cuándo?», preguntó Sofía. «Mañana por la noche, antes de que se cumpla tu plazo». Rosa Mendoza, una mujer de 60 años con el cabello plateado y ojos que habían visto demasiado, les abrió las puertas del viejo cine sin hacer preguntas. «Mi hermano me contó sobre ustedes», dijo. «Cualquier enemigo de Ernesto Herrera es amigo mío». El interior del cine era una cápsula del tiempo, asientos rojos desgastados, una pantalla gigante agrietada y paredes que susurraban historias del pasado. Trabajaron toda la tarde y noche preparando el espacio. Sofía colgó sus acuarelas en las paredes laterales. Miguel, por primera vez, accedió a exponer algunos de sus bocetos originales. Pero la pieza central sería el mural que habían estado creando juntos en la fábrica. La inauguración fue a las 8 de la noche. Cuando Sofía llegó, se quedó sin aliento. El viejo cine estaba lleno. Habían venido artistas, estudiantes, trabajadores, familias enteras. La palabra se había corrido por las redes sociales, por el boca a boca, por la solidaridad que surge cuando la gente ve que alguien está dispuesto a resistir. La exposición se desarrolló como una celebración. Las personas se movían entre las obras, leyendo las historias pintadas, haciendo preguntas, compartiendo sus propias experiencias. Sofía se dio cuenta de que no era solo una exhibición de arte, era una conversación comunitaria sobre resistencia. Miguel se había quedado en las sombras al principio, pero gradualmente comenzó a interactuar con los visitantes. Algunos lo reconocían como Eco, y en lugar de juzgarlo, lo trataban como al héroe anónimo que había sido para muchos. Pero a las 10 de la noche, la atmósfera cambió. David corrió hacia Sofía con expresión alarmada. «Hay patrullas afuera», escribió rápidamente. «Muchas». El pánico se extendió entre la multitud. Las familias comenzaron a recoger a sus hijos, los estudiantes se agruparon nerviosamente. «No», escribió Sofía en una pizarra grande. «No pueden destruir esto. No ahora». Se subió al escenario, junto al mural que había creado con Miguel. Los ojos de toda la gente se fijaron en ella.
Por primera vez en su vida, Sofía tenía una audiencia que realmente quería escuchar lo que tenía que decir. Comenzó a signar, sus manos moviéndose con la fluidez de su lengua materna. Miguel, entendiendo instintivamente, comenzó a traducir pintando sus palabras en una pared lateral del escenario. El arte no es un crimen, pintó, siguiendo sus señas. El silencio no es debilidad. La belleza no es vandalismo. La multitud se calmó, captivada por la sincronización perfecta entre Sofía y Miguel. Nos quieren callados porque saben que cuando hablamos, decimos verdades que no quieren oír, continuó. Pero esta noche, todos somos artistas. Todos somos resistencia. Fue entonces cuando las puertas se abrieron y Ernesto Herrera entró, seguido por una docena de policías. Pero se detuvo en seco cuando vio la escena, su sobrina en el escenario, traducida por el hombre que había tratado de destruir, frente a una multitud que los miraba con adoración. Sofía, gritó, su voz resonando en el cine silencioso. Se acabó. Vienes conmigo ahora. Sofía lo miró desde el escenario, y por primera vez en su vida, no sintió miedo. Había encontrado su lugar, su voz, su propósito. Pintó una sola palabra en la pared. No. La multitud estalló en aplausos, pero Sofía no podía oírlos. Solo podía ver la expresión de furia en el rostro de su tío, la determinación en los ojos de Miguel, y la esperanza en los rostros de todas las personas que habían venido a defender algo más grande que cualquiera de ellos. Ernesto hizo una seña a los policías, pero entonces algo inesperado sucedió. Los reporteros sacaron sus cámaras, las luces se encendieron, y de repente todo el país estaba viendo lo que pasaba en el viejo Metrocine. ¿Realmente va a arrestar a una artista sorda por exponer su trabajo?, preguntó una reportera. Sofía vio cómo su tío calculaba rápidamente. Estaba atrapado entre su deseo de controlarla y la imagen política que necesitaba mantener. Esto no termina aquí, murmuró, lo suficientemente alto para que Sofía pudiera leer sus labios. Se fue con los policías, pero no antes de mirar a Sofía con una expresión que prometía consecuencias que aún no podía imaginar. La multitud se quedó hasta medianoche, como si nadie quisiera romper el hechizo de lo que había sucedido. Sofía y Miguel se quedaron en el escenario, exhaustos pero victoriosos. ¿Crees que funcionó?, escribió Miguel en la pared. Creo que apenas comenzamos, respondió Sofía. Pero ninguno de los dos sabía que Ernesto Herrera había estado grabando todo desde su teléfono, y que ya tenía un plan que haría que la victoria de esa noche se convirtiera en el preludio de la batalla más peligrosa de sus vidas. Capítulo 6. El precio de la libertad. Los días siguientes a la exposición en el Metrocine fueron extraños. Sofía despertaba cada mañana esperando represalias inmediatas, pero en lugar de eso, encontraba una extraña calma. Los medios locales habían cubierto la historia, retratándola como una joven artista valiente que desafiaba la censura. Su trabajo comenzó a circular en redes sociales, y llegaron ofertas de galerías de otras ciudades. Es sospechoso, escribió Miranda durante una reunión en la casa de Rosa Mendoza, que se había convertido en su refugio improvisado. Tu tío no es de los que se rinden fácilmente. Miguel, que había estado inquieto toda la semana, asintió. Está planeando algo. Puedo sentirlo. Sofía trataba de mantener el optimismo, pero la sensación de que algo se avecinaba la perseguía. Había estado viviendo en la fábrica abandonada con Miguel, trabajando en nuevas piezas, pero cada ruido nocturno la ponía alerta. La respuesta llegó un jueves por la mañana, cuando David irrumpió en la fábrica con una expresión de pánico absoluto. Necesitan ver esto, escribió en su teléfono, mostrándoles un video de YouTube que ya tenía miles de reproducciones. El video mostraba a Sofía en el escenario del Metrocine, pero había sido editado maliciosamente. Habían cortado sus palabras sobre resistencia y arte, manteniendo solo los momentos que parecían más agresivos. Habían añadido subtítulos falsos que la hacían parecer una radical antipatriota. Y lo peor, habían incluido imágenes de murales de Miguel que nunca habían sido políticos, pero que ahora se presentaban como evidencia de una conspiración terrorista. Artista sorda utilizada por extremistas para incitar violencia, leyó el titular. Por Dr. Ernesto Herrera, concejal de Guadalajara. Sofía sintió náuseas. Su tío había convertido su momento de mayor triunfo en una arma contra ella. Hay más, continuó David. Han puesto una orden de arresto contra Miguel por asociación con grupos terroristas y incitación a la violencia. Y hay una investigación sobre tu estatus migratorio. Miguel se levantó abruptamente,
comenzando a recoger sus materiales. Tengo que irme. Si me encuentran contigo, te van a arrestar también. No, Sofía lo detuvo, tomando su mano. Juntos somos más fuertes. Sofía, no entiendes. Esta vez no es solo sobre vandalismo o multas. Tu tío está jugando en serio. Entonces nosotros también jugamos en serio. Esa tarde, Rosa Mendoza las reunió a todas en el sótano del viejo cine. Había invitado a personas que Sofía no conocía, una abogada de derechos humanos, un periodista de investigación, un activista de larga data. Ernesto cometió un error, explicó la abogada, Carmen Vega. Al usar medios oficiales para difundir información falsa sobre una ciudadana, se expuso a demandas por difamación y abuso de poder. ¿Pero podemos probarlo?, preguntó Miranda. Tenemos el video original sin editar, respondió el periodista, Antonio Ruiz. Y testimonios de todos los que estuvieron en la exposición. Pero necesitamos algo más, evidencia directa de que Ernesto está usando su posición para perseguir a su sobrina. Sofía se quedó pensando. Había algo que no había mencionado a nadie, las llamadas telefónicas. Mi tío me ha estado llamando, escribió, dejando mensajes de voz, siempre desde su teléfono personal. ¿Los guardaste?, preguntó Carmen. Algunos. Pero no puedo oírlos. Antonio sonrió. Eso no es problema. Podemos transcribirlos. Esa noche, mientras escuchaban las grabaciones, el plan de Ernesto se hizo evidente. En las llamadas, hablaba explícitamente sobre enseñar una lección a su sobrina rebelde, sobre usar todos los recursos municipales necesarios para controlarla, sobre no permitir que una sordomuda arruine su carrera política. Es más de lo que esperaba, murmuró Carmen. Esto no es solo abuso de poder, es discriminación por discapacidad. ¿Qué hacemos?, preguntó Sofía. Contraatacamos, respondió Antonio. Pero necesitamos que Miguel aparezca públicamente. Su testimonio sobre la golpiza anterior es crucial. Miguel había estado escuchando en silencio. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si ganamos la batalla legal pero perdemos la guerra? Ernesto tiene conexiones en todos lados. Entonces hacemos que la historia sea más grande que él, dijo Rosa. Hacemos que toda la ciudad, todo el país, vea lo que realmente está pasando. Esa noche, Sofía y Miguel subieron al techo de la fábrica abandonada. La ciudad se extendía ante ellos, luces titilando como estrellas caídas. Sofía había estado dibujando compulsivamente, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. ¿Te arrepientes?, pintó Miguel en un pedazo de metal oxidado. ¿De qué? De haber venido aquí. De haberme conocido. De todo este lío. Sofía lo miró, viendo en sus ojos la culpa que había estado cargando. La única cosa de la que me arrepiento es haber tardado tanto en encontrarte. Miguel se acercó, tomando su rostro entre sus manos. Si seguimos con esto, no habrá vuelta atrás. Ernesto va a usar todo lo que tiene. Que lo haga, escribió Sofía en el aire entre ellos. No me voy a esconder más. Se besaron bajo las estrellas, y por un momento, el mundo se redujo a esa azotea, a esa promesa silenciosa de enfrentar juntos lo que viniera. Pero mientras se besaban, no sabían que desde un edificio cercano, alguien los estaba fotografiando. Las imágenes llegarían a manos de Ernesto a la mañana siguiente, y él las usaría para lanzar el ataque más personal y devastador de toda la guerra que había comenzado. Al día siguiente, Sofía despertó con una sensación extraña. Miguel no estaba en la fábrica, pero había dejado una nota. Fui a buscar evidencia. Vuelvo pronto. Pero las horas pasaron y no regresó. Cuando David llegó corriendo esa tarde, Sofía supo que algo terrible había pasado. Lo arrestaron, escribió, temblando. Pero no por las acusaciones falsas. Por algo peor. En la pantalla de su teléfono, Sofía vio las fotos de la noche anterior, ella y Miguel en el techo, besándose, pero editadas para verse comprometedoras. El titular decía, concejal confirma, artista terrorista corrompe a sobrina discapacitada. Dice que Miguel te ha estado manipulando, continuó David. Que aprovechó tu sordera para convertirte en su cómplice. Que eres una víctima que necesita protección. Sofía sintió cómo se le nublaba la vista. No era solo la mentira. Era la forma en que Ernesto había usado su sordera como arma, reduciéndola a una niña indefensa que necesitaba que la salvaran.
¿Dónde está Miguel?, escribió con manos temblorosas. En la cárcel municipal. Pero Sofía, hay algo más. Ernesto está pidiendo que te internen en una institución para personas con discapacidades. Dice que necesitas tratamiento para recuperarte de la manipulación. Sofía se levantó, sintiendo como la rabia y la desesperación luchaban en su pecho. Ernesto había encontrado la manera perfecta de destruirlos. Usar su amor como evidencia de enfermedad mental, usar su sordera como prueba de incapacidad. Pero mientras miraba las paredes de la fábrica, cubiertas con meses de trabajo conjunto, Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. Si Ernesto quería guerra, la tendría. Pero esta vez, ella elegiría el campo de batalla. Vamos a liberarlo, escribió. Y vamos a terminar esto de una vez por todas. Lo que no sabía era que Miguel, desde su celda, había estado trabajando en un plan propio. Un plan que requería que ella hiciera exactamente lo que acababa de decidir, pero que también los pondría a ambos en el mayor peligro de sus vidas. Capítulo 7. La noche de los muros que hablan. La cárcel municipal de Guadalajara era un edificio gris que parecía diseñado para consumir esperanza. Sofía se quedó mirándolo desde la plaza de enfrente, calculando distancias, buscando debilidades. No iba a intentar un rescate físico, pero tenía un plan que Miguel entendería. ¿Estás segura de esto?, escribió David. Si te arrestan, nadie podrá ayudarte. Alguien tiene que hacerlo, respondió Sofía. Y tiene que ser esta noche. El plan era crear el mural más grande de su vida en el muro exterior de la cárcel. Bajo las luces de la plaza, visible desde toda la ciudad, donde nadie pudiera ignorarlo. Carmen Vega, la abogada, había conseguido los permisos necesarios. Técnicamente, sería una instalación artística temporal de protesta pacífica. Tendrían desde medianoche hasta el amanecer. 6 horas, le recordó Carmen. Después de eso, no podremos protegerte legalmente. A las 11 de la noche, comenzaron a llegar. Rosa y Miranda, Antonio con su equipo de cámaras, estudiantes de arte, activistas, familias enteras. Pero no venían solo como espectadores. Cada persona traía algo: pinceles, aerosoles, acuarelas. ¿Qué quieres que pinte?, escribió Miranda. Sofía había estado preparando bocetos durante días, pero viendo a toda esa gente, cambió de idea. Quiero que pintes tu historia. Todos. Quiero que pintes por qué estás aquí. El muro de la cárcel se convirtió en un lienzo comunitario. Sofía coordinaba desde el centro, pero cada persona contribuía con su propia narrativa. En el centro del mural, Sofía trabajaba en la pieza principal, un árbol gigante cuyas raíces se extendían bajo el edificio de la cárcel. En el tronco, pintó 2 figuras que se comunicaban a través de colores que fluían entre sus manos. A las 3 de la madrugada, vio luces moviéndose en una ventana del tercer piso. Alguien estaba haciendo señales con una lámpara. Sofía respondió con su linterna, creando un patrón que ella y Miguel habían desarrollado. La respuesta fue inmediata: te veo. Es hermoso. Sofía sintió lágrimas en sus ojos. Miguel estaba allí, viendo cómo toda la ciudad se unía para crear algo que ninguna autoridad podría destruir. A las 4 de la madrugada, Antonio se acercó con expresión urgente. Hay movimiento en la estación de policía. Tal vez 1 hora. Sofía miró el mural, que estaba quizás a un 70% terminado. Era ahora o nunca. Subió a una escalera y comenzó a pintar la parte superior del árbol, una copa que se extendía hacia el cielo, con hojas que eran pequeños rostros. Carmen escribió, bajando de la escalera. Necesito 5 minutos con Miguel. Sofía, eso es imposible. Puedes. Diles que una artista sorda necesita comunicarse con su colaborador para terminar una obra de protesta legal. 5 minutos. 20 minutos después, Sofía estaba sentada frente a Miguel en una pequeña habitación gris. Le mostró un boceto, la imagen de 2 manos que se encuentran a través de las barras de una ventana, pero que se convierten en pájaros que vuelan hacia la libertad. Quiero que lo pintemos juntos. Tú desde la ventana, yo desde afuera. Al mismo tiempo. Miguel miró el dibujo, entendiendo inmediatamente. ¿Cómo coordinaremos? David va a estar en la plaza con binoculares. Cuando vea que empiezas, me hará una señal. Sofía, si me ven pintando desde la celda, van a trasladarme. Lo sé.
Pero será demasiado tarde. El mural estará terminado, fotografiado, transmitido. Miguel la miró por un largo momento. Sabes que esto probablemente nos va a separar por mucho tiempo. Sí. Y aún así quieres hacerlo. Sofía tomó sus manos sobre la mesa. Porque quiero hacerlo. Porque lo que creamos juntos es más importante que lo que puedan hacernos separados. De vuelta en la plaza, explicó el plan. David se posicionó con binoculares, Antonio preparó las cámaras, y Miranda organizó a la gente para que formaran un círculo protector. A las 5:30 de la madrugada, con el cielo comenzando a aclararse, David hizo la señal. Miguel había comenzado. Sofía se subió a la escalera más alta y comenzó a pintar la parte exterior de las manos que se encontraban. Podía sentir la energía de Miguel a través de la distancia, como si estuvieran pintando en el mismo lienzo. El momento fue mágico. Toda la plaza quedó en silencio absoluto, viendo cómo dos artistas separados por muros de concreto creaban una imagen de conexión imposible. Fue entonces cuando llegaron las patrullas. «Sofía», gritó David, «tenemos que irnos». Pero Sofía no se bajó de la escalera. Faltaban apenas unas pinceladas para terminar el último pájaro. Las sirenas se acercaban, pero Sofía siguió pintando. Cuando terminó, se bajó de la escalera justo cuando las primeras patrullas llegaron a la plaza. Pero era demasiado tarde. El mural estaba terminado, las cámaras lo habían grabado todo. Ernesto Herrera llegó minutos después, con un equipo de limpieza y órdenes de borrar el mural inmediatamente. Pero cuando vio lo que su sobrina había creado, se detuvo. «Arréstenla», ordenó finalmente. Pero cuando los policías se acercaron, algo extraordinario sucedió. Toda la gente que había participado en el mural se colocó entre Sofía y los oficiales. «Si la arrestan, nos arrestan a todos», dijo Rosa. «Todos pintamos», añadió Miranda. «Todos somos responsables». Ernesto se encontró enfrentando no solo a su sobrina rebelde, sino a toda una comunidad que había decidido no permitir que la silenciaran. «Esto no termina aquí», murmuró. «Sí termina», escribió Sofía en una pizarra grande. «Termina hoy. Termina ahora». El sol salió sobre Guadalajara, iluminando el mural más grande que la ciudad había visto. Sofía había encontrado algo más valioso que la libertad individual. Había encontrado una comunidad dispuesta a luchar por la libertad de todos. Pero en su celda, Miguel había comenzado a pintar algo nuevo en la pared. Algo que completaría la historia que habían comenzado juntos, pero que requeriría un sacrificio que aún no podían imaginar. Capítulo 8. El silencio que grita. 3 meses después del mural de la cárcel, Sofía se despertó en su nuevo estudio, un espacio luminoso que Rosa le había cedido en la planta alta del Metro Cine. A través de la ventana podía ver el muro, ahora protegido por la declaración del municipio como patrimonio artístico de la ciudad. Era una victoria que había costado más de lo que imaginaba. Miguel seguía en prisión, pero las cosas habían cambiado. La presión mediática nacional había forzado una investigación sobre su caso, y Carmen Vega había conseguido que las acusaciones más graves fueran retiradas. Ahora enfrentaba solo cargos menores por vandalismo, con posibilidad de salir en libertad condicional dentro de pocas semanas. Pero el precio había sido alto. Ernesto Herrera había perdido su puesto después de que las grabaciones telefónicas fueran publicadas, pero antes de caer, había prometido venganza. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había huido del país, otros que se escondía en alguna finca familiar. Para Sofía, ya no importaba, él había dejado de ser el centro de su historia. Ahora, el centro era Miguel. Todas las mañanas, Sofía pintaba una flor distinta en el muro exterior de la cárcel, justo debajo de la ventana donde Miguel había pintado su última figura. Era su forma de decirle que seguía allí, que no había cedido al miedo. A veces, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, le parecía sentir el eco del aerosol al otro lado del muro. Una tarde, mientras preparaba una nueva exposición en el Metro Cine, ahora convertido en centro cultural comunitario, recibió un mensaje inesperado: mañana. Audiencia de libertad condicional. Él pidió que tú estuvieras. Sofía no durmió esa noche. Al día siguiente, vestida con una blusa blanca salpicada de colores, llegó al tribunal acompañada por Carmen, Miranda, David y decenas de personas que habían sido tocadas por el arte de Miguel. Entre ellos, criancas, ancianos, activistas, profesores, jornalistas.
Cada levaban as maos uma pequeña fola de papel como uma palavra escrita, libertad. Miguel entró algemado, más de cabeza erguida. Seus olhos encontráramos de Sofía inmediatamente. Não disseram nada, mas disseram tudo. Ela levantou o papel que levaban as maos. Te esperé. Cuando o juiz leu o veredicto, libertad condicional inmediata, suspiro colectivo percorreu a sala. Sofía sentiu as lágrimas correndo livremente, como cores escorrendo de mural recém pintado. Na saída do tribunal, cercados por câmeras, perguntas e aplausos, Miguel se aproximou dela. Não precisaram de palavras. Apenas se abracaram, firmemente, como se os meses de dor tivessem sido o preco necesario para alcançar aquele instante. Naquela noite, voltaram ao muro da prisão. Não para apagá-lo, mas para finalizá-lo. Com pincéis, tintas e silêncio, pintaram juntos o último elemento no centro da obra. Coracao aberto, de onde saía maos, pássaros e notas musicais. Ao lado, Miguel escreveu pela primeira vez algo que todos pudessem ler. A veces, el silencio no es ausencia de voz. Es una forma de gritar lo que el mundo se niega a escuchar.